Nadine Heredia nos ha dado o nos ha dejado, ¿no?, el milagro de su asilo político, por decirlo de alguna manera, con un asilo político exprés, un salvoconducto concedido en tan solo horas por parte del gobierno peruano y un tema que ha tenido gran impacto a nivel internacional. Vamos a conversarlo con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Bueno, un escenario bastante confuso, es cierto, con Nadine Heredia ya en Brasil, Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. La gran pregunta es, el gobierno ha concedido el salvoconducto de manera express, de una manera acelerada y rapidísima. ¿Esto es legal? Mira, es un escenario no solo confuso, sino muy vertiginoso, ¿no? Porque la sucesión de hechos nos embarcan a pocas horas desde que se toma la decisión en el cual el tribunal cumple con imponer una sentencia condenatoria, tanto a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros, y luego en el que ella ya se ubica, se aloja dentro de la embajada brasileña en nuestro país, y luego cuando ella viaja precisamente a Brasil y ya se encuentra ahora en ese país. Eso indica, desde mi perspectiva, de que ha habido cierta planificación para ello, Jorge. No es, digamos, de despreciar el hecho de que esto haya sucedido en pocas horas. Y en segundo lugar, de que el salvoconducto que ha otorgado nuestro país, yo creo que se ha visto obligado a hacerlo para resguardar las relaciones internacionales con ese país. Y no solo ello, sino porque a raíz de la Convención de Asilo, específicamente el artículo la de 1954, la de 1954, correcto, obligaba también a nuestro Estado a únicamente otorgar el salvoconducto. Y hay que hacer una diferencia. No es que nuestro país le haya otorgado el asilo, sino únicamente ha evaluado otorgar el salvoconducto después de que el Estado brasileño evalúa en su integridad conceder o no el asilo, que por cierto también lo hizo en pocas horas. Todo ha sido tan rápido, tan vertiginoso que, bueno, el ciudadano de a pie apenas se estaba enterando de la condena y de pronto ya tenía que preguntarse, ¿y qué pasó con Nadine? Mira, hay un caso en el cual, por ejemplo, tomó días, ¿no? El caso de Alan García, recordarás tú cuando él se alojó en la embajada uruguaya, sin embargo no obtuvo respuesta semanas después. En este caso, más bien, la respuesta fue inmediata. Ahora, se debe de seguro a varios factores, ¿no? Uno de ellos es la cercanía ideológica, tendencia política que tuvieron en su oportunidad Ollanta Humala y también Lula da Silva. Y yo creo que otro punto fundamental, Jorge, y es que el mismo Lula da Silva ha sufrido en carne propia lo que es ser enjuiciado y luego condenado por vinculaciones con Odebrecht. Sí, exacto. Y luego, a raíz de las anulaciones precisamente de las sentencias condenatorias, es de que él pudo postular ya posteriormente a la presidencia y hoy es presidente de Brasil. Entonces, yo creo que esa identificación no solamente en la tendencia política, sino además en el sufrimiento propio que ha padecido Lula da Silva con estos juicios que a entender de la justicia brasileña han sido arbitrarios, gatilló, diría yo, la aceleración precisamente del otorgamiento de no solo salvoconducto, sino también el asilo en Brasil. Desde Brasil han calificado el asilo político de Nadine Heredia como vergüenza nacional, dice la oposición brasileña. También aquí en el Perú hay distintas bancadas en el Congreso que están exigiendo la presencia del canciller Elmer Schaller. La reacción, sin duda, del Ejecutivo llama la atención porque ni siquiera parece que existió la intención de explicar que Nadine Heredia, y esto tiene que quedar claro, no es para nada una perseguida política. No es una perseguida política, y eso hay que decirlo. Claro, todos aquellos que esto tiene que quedar muy claro. Todos los que hemos seguido de cerca desde la investigación preliminar, la etapa intermedia, incluso, Jorge, si se podría decir, bueno, si hubo una persecución política porque se le metió presa por una prisión preventiva, recordemos de que nuestro propio país, en los correctivos del Tribunal Constitucional, fue quien finalmente liberó a Nadine Heredia de esa prisión preventiva. Es decir, que en nuestro país se garantizaron sus derechos. Y el día de hoy asistimos a una sentencia condenatoria en la cual día a día, durante estos 3 años, ella tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y que todos lo hemos advertido porque fueron audiencias que se transmitían públicamente. Pero sí hay un punto también que resaltar, y es el hecho de que esta sentencia haya implicado una ejecución inmediata. Ojo que estamos hablando, Jorge, solamente de un adelanto del fallo, es decir, un resumen
del razonamiento del por qué los jueces finalmente decidieron imponer la sentencia condenatoria. El problema surge en la interpretación si a raíz de un fallo condenatorio puede solicitarse o ya imponerse la ejecución inmediata de la decisión. Claro, que el doctor Wilfredo Pedraza precisamente se manifestó en contra y pidió prácticamente que de oficio no se cambie la decisión del colegiado. Y lo advirtió en la misma audiencia, exacto, ¿no? Y la jueza, Naico Coronado, que es la jueza ponente, simplemente resaltó el hecho de que eso ya lo iban a argumentar en el momento en el que notificaran la resolución propia de la sentencia condenatoria. Pero yo creo que no debieron actuar de esa manera los jueces, ¿no? Porque hay un precedente del propio Tribunal Constitucional quien señaló que si se va a emitir una sentencia condenatoria, el condenado necesita acceder a cada uno de los argumentos por el cual ha sido precisamente condenado y habilitar de manera inmediata la posibilidad de que puede impugnar y generarse una segunda instancia para así resguardar su derecho de defensa. Lo que hemos advertido en la lectura de este fallo, del adelanto de fallo, Jorge, son solamente pinceladas de lo que motivó a este tribunal a arribar a la decisión de la sentencia condenatoria. Okay. Nosotros no conocemos todavía los pormenores, solamente un resumen, un pequeño resumen, y eso impide al afectado, en este caso el condenado, de que acceda precisamente a los motivos que se tomaron en cuenta para emitir esta sentencia condenatoria. La defensa legal de Ollanta ha dicho que está presentando un habeas corpus, ¿correcto? Como abogado, doctor, ¿cree usted que tiene la posibilidad Ollanta Humala de que la decisión pueda revertirse, en pocas palabras, de retornar a su casa luego de ser condenado? Es muy poco probable. ¿Por qué? Yo hace un momento dije de que desde mi perspectiva era arbitrario que a raíz de este adelanto de fallo ya se solicite o se cumpla con la sentencia condenatoria. Pero aquí tiene que ver ya los tiempos del Poder Judicial. Si bien es cierto, pueden ellos plantear un habeas corpus ya mismo, el problema es cuándo se va a resolver ese habeas corpus y cuándo se va a leer la resolución en su integridad. Estamos hablando del 29 de abril como fecha que han señalado los jueces para la lectura integral del fallo. Entonces yo dudo que hasta el 29 de abril ya concurra algún tipo de pronunciamiento por parte del Poder Judicial respecto a este habeas corpus. Suelen tomar semanas y hasta meses que el Poder Judicial. Así es que si se pronuncia después de leída ya en su integridad el fallo, pues entonces ya habría lo que los abogados llamamos una sustracción de la materia, ¿no? Porque ya él conocería todos los aspectos, tanto relevantes como no, del fallo condenatorio. Y ese es el principal inconveniente, pero yo creo que sí la vi idónea para cuestionar el último apartado de la decisión. Podemos estar, Jorge, de acuerdo o no con la sentencia condenatoria, pero sí es cuestionable el efecto del cumplimiento inmediato de esta sentencia. Correcto. ¿Y qué va a pasar con Nadine Heredia? Claro, no va a cumplir su condena, está ya en Brasil, mientras Lula da Silva continúa en el poder, un gobierno de izquierda, como ya todos sabemos, muy cercano a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Es probable que mientras Lula da Silva se encuentre en el poder, Nadine Heredia también esté protegida en Brasil. ¿Qué va a pasar con su caso? Sí, mira, su caso en el Perú sigue avanzando. Eso quiere decir que si el 29 de abril ya leen en su integridad el fallo, sus abogados van a tener la oportunidad de apelar ese fallo condenatorio y luego generarse una segunda instancia y litigar también en la segunda instancia a efecto de que los jueces ya en un tribunal superior puedan o bien confirmar esta decisión o bien revocarla o bien anularla. Así es que no es de que estando ella en Brasil ya sus derechos aquí no los puede ejercer, los va a seguir ejerciendo. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? Pues bueno, eso ya es casi una pregunta, diría yo, de política internacional, ¿no? Porque en tanto Lula da Silva se encuentra en el poder, es evidente que cualquier tipo de solicitud de extradición por parte de nuestro país no va a prosperar. Es como solicitar la extradición de Lilian Paredes en México en tanto esté, por ejemplo, Manuel López Obrador en el gobierno o su partido, como ahora está, por ejemplo, ya regentando el poder en México. Entonces, en tanto esté Lula da Silva o su partido, dependiendo de si se presentan o no a la siguiente elección, yo creo que Nadine Heredia va a permanecer hasta entonces en ese país. Han habido casos en los que sí se ha cambiado de postura, ni bien cambia el gobierno. El caso del famoso director de Wikileaks fue el mismo, ¿no? Sí, claro. Una embajada de Ecuador. Julian Assange. De Julian Assange, cuando sí le ofreció la protección a Ecuador cuando todavía estaba Correa en el anterior gobierno, pero luego cambiaron de gobierno y simplemente dijeron, no, es que ya no te vamos a dar el asilo. Esa sería una situación la que podría afrontar Nadine Heredia en tanto cambie de gobierno el Estado brasileño. Claro, hay temas que a veces tienen que ver con la ideología, ¿no? Y el escenario puede también cambiar. Y la cercanía que tenían en la época en la que gobernaron tanto
Ollanta Humala como Lula da Silva. Y yo creo, pero que el principal factor fue la identificación de este supuesto abuso que sufrió también Lula da Silva, porque recordemos de que están emparentados por los mismos casos, Sí, ¿no? sí, Lula sí. da Silva fue condenado por una vinculación con Odebrecht y en Perú también Nadine Heredia, ¿no? Por el financiamiento que obtuvieron para estas campañas presidenciales del 2006 y 2011. Y otros casos que tienen que ver con precisamente eso, ¿no? El financiar campañas, el dinero que a veces llega a las campañas de distintos lados. El caso Cócteles, por ejemplo, en el que se encuentra inmerso Keiko Fujimori y otros más. ¿Qué puede pasar con estos casos a raíz de la condena a Ollanta Humala y a Nadine Heredia? Esto yo ya lo he declarado en anteriores oportunidades de que es la primera decisión, esta sentencia en contra de Ollanta, Nadine y otros, que aborda el problema del financiamiento ilícito de campañas políticas. Es la primera decisión judicial después de un juicio oral, es decir, la primera sentencia, en este caso ha sido condenatoria, y que puede marcar el derrotero también de los demás casos que siguen en curso, Jorge, porque si uno traspola los pocos argumentos que hemos podido escuchar, el resumen del fallo, en el entendido de que, por ejemplo, recibir dineros que no son declarados pueden ser ilícitos, en la utilización del pitufeo para ingresar dineros, o en su defecto también, los falsos aportantes, que son elementos que este tribunal ha tomado como determinantes para afianzar la hipótesis presentada por el Ministerio Público del delito de lavado de activos, entonces todos los demás que están en curso, ya sea en etapa intermedia, preparatoria o en juicio, implicaría la sentencia condenatoria. Claro, porque no son han casos entrado- similares. Porque son casos similares, Sí. y por ahora, esperemos de que eso sí lo desarrollen en el fallo integral que van a leer el 29 de abril, no ha abordado el problema principal. Ok, han recibido dineros, pueden ser incluso dineros que han sido pitufiados, pero la pregunta fundamental es, al 2006 y al 2011, Ollanta, Nadine y otros, ¿tuvieron al menos la posibilidad, es decir, la presunción de que eran ilícitos? Y esa es la pregunta que esperamos respondan el día 29 de abril. Sí, y la respuesta definitivamente tiene que ser contundente, ¿no? Y- Porque va a servir de precedente frente a otros casos similares. Y ese es el principal problema. Yo creo que el problema no fue que se hayan identificado falsos aportantes o el tema del pitufeo, porque esas son, digamos, modalidades para incorporar los dineros al tráfico lícito. Yo creo que el problema fundamental de lavado de activos, no de financiamiento ilícito de campañas políticas, sino, repito, de lavado de activos es el conocimiento o la presunción de que los dineros que reciben proceden o tienen una procedencia ilícita. Hay otro tema que también es importante, doctor Carrión. Recientemente la presidenta Dina Boluarte presentó una normativa referida a las ONGs, un tema que también ha sido motivo de polémica. Aquí hemos tenido a representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos que han rechazado esta normativa, han dicho que atenta contra los derechos humanos del país. El peruano de a pie, ¿cómo puede observar esta posición contradictoria del Ejecutivo y de las organizaciones de derechos humanos? Bueno, no creo que sea una violación a los derechos humanos el pedirles mayor transparencia. Ajá. Lo que sí me parece cuestionable por parte del Ejecutivo es sí tratar de controlar a través de esta supuesta supervisión cuáles son las políticas de despliegue de apoyo a la ciudadanía, ¿no? Porque ahora vemos de que este centro que regula precisamente las ONGs va a tener que recibir todos los proyectos de cada una de las ONGs que intentan apuntalar y también complementar en nuestro país. Sí. Y eso va a tener que ser informado, no solamente han convocado ahora a la UIF, que va a tener que supervisarlas, sino también a otras entidades. Es decir, orientar el trabajo de las ONGs, eso sí me parece altamente cuestionable. No me parece cuestionable que ellos tengan que informar cuánto dinero ingresa, en qué tipo de proyectos lo usan. ¿Qué es lo que tendrían que hacer todos? Porque todos lo Así es, hacemos, ¿no? claro. Aquel que tiene una pequeña empresa, grande empresa, o aquel incluso que es autónomo, pues tienen que informar de eso siempre a la SUNAT y a otras entidades. ¿Lo hacen las ONGs? Claro que sí, pero no al nivel de los ingresos que reciben. Esa sí me parece una medida acertada. Lo que sí me parece absolutamente desacertado es tratar de manejar qué tipo de proyectos ellos van a presentar o implementar en nuestro país. Claro. Y eso sí implica, por ejemplo, que el gobierno, porque es este gobierno el que ha apuntalado también esa norma a raíz del Congreso de la República, intente orientar los proyectos en los cuales van a invertir sus dineros. Y eso sí me parece cuestionable. Claro, llaman la atención dos puntos aquí. Primero, la rapidez con la que el Ejecutivo y el Congreso se pusieron de acuerdo para sacar adelante esta ley relacionada a las ONGs. Y luego también las palabras tan duras que ha tenido la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Ha dicho que hay ONGs que quieren desestabilizar
al país, nada más ni nada menos. Bueno, y el problema es de que eso no es así en rigor, ¿no? Las ONGs han cumplido, creo yo, un papel preponderante en la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país y también en, digamos, transparentar algunas actividades del poder estatal. Y eso es precisamente lo que molesta a los políticos, ¿no? Que desnuden cuáles son sus funciones, si las cumplen bien o no, y que promuevan dentro de la población una visión crítica de lo que hacen los funcionarios públicos. Y yo creo que si alguien no comete un delito y actúa de manera regular, no debería de temer que instituciones se encarguen precisamente de resguardar o supervisar este tipo de cosas. La fiscalización siempre va a ser necesaria y oportuna. Es positiva, no solamente por parte de la Fiscalía cuando se advierte algún tipo de delito, sino también por parte de algunas instituciones que intentan transparentar más la actuación pública. Y eso es lo que naturalmente no le gusta a la Presidenta de la República, porque como ya sabemos, a raíz de diversos informes, ella ya tiene muchas carpetas o investigaciones fiscales abiertas al día de hoy. Y ya que hablamos de la Presidenta Dina Boluarte, como abogado, doctor Carrión, ya no falta mucho, realmente estamos hablando de un año y un poco más para que termine su mandato. Va a salir de Palacio de Gobierno. ¿Cuál va a ser su situación legal? Mira, si uno advierte los precedentes, es decir, los otros presidentes de la República que han cumplido su mandato, pero con investigaciones, digamos, abiertas o pendientes, pues ya avisoramos un mal futuro para la Presidenta de la República. Mal futuro. Mal futuro porque de las diversas investigaciones que ella tiene a cuestas, ya la Fiscalía le está atribuyendo, por ejemplo, obstrucción a la justicia, ¿no? El hecho, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas, haber hurtado sus propias historias clínicas o algunas otras conductas que no aportan a dilucidar una determinada investigación. ¿Cómo va a afectar ello? Pues el hecho de que cuando ella termine su gobierno pueda solicitarse alguna medida cautelar para comenzar impedimento de salida del país y luego citar esos actos obstruccionistas previos para solicitar incluso algunas restricciones o incluso algún tipo de detención preliminar o prisión preventiva porque ya no estaría dentro del gobierno. Claro. Entonces, la situación de la Presidenta Dina Boluarte puede complicarse luego de dejar Palacio de Gobierno. Yo creo que el día de hoy ya está complicada, tiene muchas investigaciones abiertas y lo que va a originar el 28 de julio del año 2026 es de que simplemente las autoridades ya puedan arreciar con las investigaciones que ahora ya están en curso. Doctor Carrión, gracias por estar con nosotros Gracias aquí en Prueba de Fuego. Muy buenas noches. El doctor Andy Carrión con nosotros. Tenemos mucho más para ti. Quédate con nosotros. Esto es